Algunos creen que saben conducir en el baile de tango. Algunas lo sufren y no saben cómo decirles que necesitan mejorar. ¿Cómo bailar el tango sin que te sepan conducir? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecre Sabá y hoy te quiero compartir un tema más angustiante que te laven los zapatos de tango en un lavavajillas. Y me estoy refiriendo a cómo bailar tango si quien conduce no sabe conducir. ¿Qué decirle a esa persona que te invita a bailar y todavía no está capacitada para ofrecer placer? Algo que para muchos puede parecer un tema irrelevante, pero que personalmente no lo subestimaría considerando que varias personas padecen este problema día y noche en las milongas. Porque convengamos que para que el baile funcione es esencial que haya una conexión clara entre quien conduce y quien se deja conducir, tras lo cual, si no hubiera conexión, el tango termina por convertirse en un caos entre intenciones que se malinterpretan y pasos perdidos. Pero antes de avanzar propiamente en este punto, primero debemos entender lo que significan los roles en el tango. Digo, el varón, que generalmente asume el rol de líder o conductor de la pareja, es quien toma la iniciativa, establece el ritmo y la dirección del baile, mientras que la mujer, que generalmente asume el rol seguidor de la pareja, tiene la tarea sutil pero crucial de interpretar esos movimientos. Y aquí es donde comienzan los dolores de cabeza, porque sin un buen líder, seguir se hace más difícil que mantenerse en forma comiendo tortas de chocolate. ¡Qué ignorante! Yo me la paso comiendo tortas de chocolate y mantengo mi forma redonda. Ahora, la buena noticia para quien no sabe conducir es que existen caminos para mejorar, como por ejemplo, practicando la caminata y los movimientos básicos solo o escuchando la música. Algo que sugiero en función de que escuchar música de tango ayuda a entender los tiempos y los matices que luego podrían aplicarse al bailar. Y si bien te hablé en otro video sobre cómo aprender a bailar tango sin pareja, también se me ocurre que una buena técnica es practicar con un espejo, observar cómo se mueven tus pies y tu cuerpo para que con el tiempo ganes confianza. Y otro punto no menor es desarrollar la observación. Aprender a observar es fundamental, lo cual quiere decir que vayas a las milongas, veas cómo bailan los demás y prestes atención a cómo se comunican los miembros de la pareja, como para tener una visión más clara de lo que se espera en la pista. No creas que hacer lo que te parezca simplemente porque sos varón ya te hace ver como un buen bailarín. En ese sentido, te diría que busques conversar con alguien que tenga más experiencia, alguien que te ayude a entender mejor las dinámicas de conducir y seguir. A veces, un poco de guía de alguien con más experiencia puede ser más beneficioso de lo que creas, pero la verdad es que hay conductores que hacen años veo en la milonga y no sé si es porque no tomaron clases o porque creen que con 2 o 3 pasitos tienen todo resuelto, pero parecen tener una negación con el deseo de autosuperarse. Quiero decir, no todos los conductores saben conducir de manera efectiva. Por más que tengan la buena intención de liderar, muchos carecen de la habilidad para guiar a su pareja. Y esto puede resultar en una experiencia muy frustrante para quien asume el rol seguidor al punto de no solo sentirse perdida entre indecisiones y confusiones, sino de no saber cómo reaccionar ante ellos, si dejarlos plantados, decirles algo o tener que soportar hasta el final de la tanda. Y ese es el momento en que, ante una situación embarazosa, la mujer podría preguntarse: ¿y ahora qué hago? Yo no sé si eso lo diría la mujer. Cuando yo conduzco digo exactamente eso. ¿Y ahora qué hago? Lo cierto es que cuando el seguidor se encuentra en una situación de confusión, es clave mantener la calma. Y en función de eso, te agrego algunos consejos que puedan ayudarte a bailar con un conductor que no sepa llevarte.
En primer lugar, si el conductor es inseguro, escucha la música y déjate llevar por el ritmo. A veces cuando el líder no es claro, la mejor opción es centrarte en el sonido. Lo que se me ocurre que te permitirá moverte con libertad y adaptarte a la música, incluso si las indicaciones del líder no fueran totalmente coherentes. En la música de tango hay un flujo y un sentimiento que pueden guiarte. En segundo lugar, observa el cuerpo del conductor. A veces los movimientos del cuerpo pueden revelar la intención de su guía, incluso si las señales son sutiles. Si el líder intenta girar o cambiar de dirección, intenta seguir esos movimientos con suavidad. Intenta, si fuera posible, ser flexible y receptiva. Tercero, te diría que te sientas segura en tu rol. Si el líder no muestra claridad, podrías optar por tomar la iniciativa en ciertos momentos, siempre con sutileza. Una sonrisa siempre ayuda o algún comentario gracioso. Por supuesto que esto no significa que debas desestabilizar el equilibrio del baile, sino más bien ofrecer un toque de dirección que lo ayude a enfocarse. Por ejemplo, si sintieras que el líder duda entre un paso y otro, podrías hacer un giro suave o un cambio de peso que le dé una idea sobre cómo continuar. Y por último, agregaría que no temas comunicarte. Si la situación fuera insostenible, a veces es mejor dar un paso atrás. Podés sonreír y hacer un gesto amigable que sugiera, como dirían mis exparejas, hasta aquí llegó mi amor. Uy, por suerte mi mujer nunca me lo dijo, solo me dice que nunca le escucho. Pero aquí es fundamental entender que en el tango, así como en cualquier otra actividad, los errores a menudo tienen raíces más profundas. Quiero decir, así como cuando observamos un error en un paso, en general el error no está en ese paso sino en el anterior, de la misma manera, si una mujer acepta bailar con un hombre que no sabe conducirla, esto puede obedecer a que no prestó suficiente atención al mal conductor antes de aceptar su invitación. Digo, la selección del compañero de baile es una parte crucial de la experiencia de tango, de modo que antes de aceptar una propuesta, observa al bailarín o al milonguero en la pista. Fíjate cómo se mueve, cómo interactúa con sus parejas y sobre todo su capacidad para liderar. Un buen líder no solo sabe los pasos, también tiene una presencia que transmite confianza y claridad. Y si al observarlo notas titubeos o cierta falta de comunicación con sus parejas, entonces tendrás una señal clara de que esa persona no te la envió el destino. Sobre todo teniendo en claro que el tango es un baile de conexión y complicidad, y no debieras arriesgarte a tener una experiencia desagradable y frustrante. No salir a bailar con un conductor que debe aprender a veces enseña más que intentar convencerlo con palabras de que tome clases. Así que antes de aceptar una invitación, evalúa las características del bailarín. Estoy seguro que te va a evitar situaciones incómodas y vas a disfrutar con quienes son más preparados para vos. Pensá que tu bienestar en la pista es lo más importante. Además, aunque parezca cruel, no tengas miedo de rechazar una invitación si sintieras que el líder no es el adecuado. Pero si ya estuvieras en el baile, concluye el encuentro siempre con tacto y respeto. La comunicación es tan importante en el baile como fuera del baile. También, claro está, podría sugerirle que tome clases, aunque sin ofenderlo. Por lo cual, primero elegí el momento adecuado y evita hacer comentarios durante el abrazo, ya que eso no contribuye. Luego, cuando termine el tango, compartí tus impresiones y comenzá por rescatar algún aspecto positivo de su baile. Decile incluso cosas como: Hace poco fui a una clase de tango y es impresionante todo lo que se puede aprender. O podés hacer comentarios abiertos como: ¡Qué impresionante tu baile! ¡Qué impresionante tu estilo! Creo que si tomaras más clases lo podrías mejorar aún más. Tené presente que el objetivo no es criticar, sino inspirar. Si a propósito quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario
y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, ir a la milonga sin preparación revela tanto una falta de compromiso como una falta de respeto, pero más aún revela que esa persona se perjudica a sí mismo además de perjudicar a los demás. Pero, aunque pueda ser frustrante encontrarse con este tipo de líderes, vos, seguidora, mantené una actitud positiva, mantené la calma y traté de ayudar con sutileza y con gracia. Y si decidieras aceptar la invitación de un bailarín inexperto, hacelo con la intención de disfrutar el momento o con la mente abierta como para aprender cómo manejar diferentes estilos de conducción o desconducción, si se me permite el neologismo. Cada tango es una oportunidad para crecer y adaptarte, pero si sintieras que esa persona te falta el respeto o tuviera una actitud violenta, obligándote, por ejemplo, a girar como un trompo, no dudes en retirarte de manera educada con un simple gracias. Porque de lo que estamos hablando es de que en el tango, como en la vida, debe haber responsabilidad. Hay que practicar y respetar, porque solo la práctica consciente nos va a permitir disfrutar y compartir. Solo el esfuerzo y la dedicación, esa parte que todos debemos hacer para celebrar finalmente la conexión humana. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.